Bueno, muy buenas tardes, tomen su asiento. Buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy tengo, gracias a Dios, la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que hemos estado en la semana de la guerra espiritual? ¿Cuántos han entrado al devocional? Amén. Han sido una semana donde hemos aprendido acerca de lo que significa el poder de la guerra espiritual. Y bueno, y hoy vamos a sellar lo que es una guerra espiritual. Pero bueno, el mensaje yo he titulado Una grieta en su armadura. ¿Cómo se llama? Una grieta en su armadura. Y vamos a leer el libro de Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios capítulo 6, verso 11. Dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que el apóstol Pablo nos enseñaba que como hijos de Dios debemos aprender a colocarnos todos los días las armaduras espirituales. Las armaduras representan los recursos y la fortaleza que Dios nos ha dado a nosotros como hijos suyos. Esa fortaleza, esos recursos son para que nosotros podamos resistir, dice la palabra. Y resistir significa estar firme. ¿Y en qué vamos a estar firme? Contra las acechanzas del enemigo. Cuando viene el enemigo quizás con tentación, cuando viene el enemigo quizás para distraernos del propósito de Dios y lanza como esos dardos de fuego que vienen quizás a querer sacarnos del propósito de Dios. Y algo que a mí me parece muy interesante, según los estudiosos de la Biblia, dice que el apóstol Pablo escribió el libro de Efesios mientras él se encontraba en la cárcel. Por eso dice que como él estaba preso, todos los días él veía salir y entrar a los soldados romanos. Y ahí fue donde el Señor le reveló lo que significaban las armaduras. Por eso él, al ver los romanos y al ver todo lo que sucedía, él tuvo como esa revelación que Dios le trajo. Y de ahí es donde sacó lo que significan las armaduras, porque él veía lo que hacía un soldado romano, él veía que cada día luchaba. Y entonces el libro de Efesios lo dividen en tres partes. Lo primero, que es la obra de Dios en una vida del cristiano. Lo segundo es el caminar del cristiano. Y lo tercero es una guerra espiritual. Y hoy nosotros vamos a entrar en esa guerra. Bueno, desde el momento que aceptamos al Señor en nuestro corazón, entramos en una guerra. ¿Por qué? Porque antes le pertenecíamos al enemigo. Y desde el momento que dijimos que ya no le pertenecíamos, el diablo lo que hace es intentar sacarnos del propósito de Dios. Por eso es que tenemos luchas. Y es ahí donde nosotros debemos estar totalmente fortalecidos. Pero existen como 4 tipos de creyentes que nosotros vamos a aprender y usted se va a identificar. De aquellos que quizás conocen lo que significan las armaduras. Dice que el primer creyente es aquel que no sabe nada, absolutamente nada de la armadura de Dios. No sabe para qué sirve, no sabe cómo utilizarla, pero esa persona tiene un deseo de servir a Dios. Este primer creyente quiere servir a Dios. Pero muchas veces las tentaciones, las dificultades, la mentalidad que tiene no lo dejan servir a Dios porque no sabe contrarrestar los ataques del enemigo. Y es entonces donde siempre pierde sus batallas. La segunda categoría de cristianos son aquellos que conocen algo de la armadura, saben muy poco, tienen muy poco conocimiento, pero este tipo de cristianos son aquellos que no usan la armadura porque ellos piensan que por su sabiduría y por su conocimiento ellos podrán alcanzar la victoria. Lo tercero son aquellos cristianos que sí conocen la armadura de Dios, pero no se la colocan todo. Solamente se colocan una parte de la armadura de Dios
Y eso hace que este tipo de personas tenga victorias de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando. ¿Por qué? Porque existen áreas de su vida que están desprotegidas porque no usa totalmente la armadura espiritual. Pero existe el cuarto tipo de creyentes, que son los que saben lo que significa la armadura, que son los que saben para qué significa y la usan todos los días. Estos creyentes son aquellos que viven de victoria en victoria. Son aquellos que cuando tienen una batalla, ellos pueden ganar porque saben cómo ganarle al enemigo. Entonces usted se puede evaluar en cuál categoría de creyentes se encuentra. Pero para que nosotros podamos entender que nuestras armaduras puedan servir, necesitamos estar seguras que no tengan grietas. Se dice que cuando un soldado pelea en una guerra, sus armaduras se van desgastando. Y cuando esas armaduras se desgastan, dice que empiezan a abollarse. Y ese abollarse se empiezan a romper. Y por eso dice que tienen como grietas. ¿Y qué son las grietas? Las grietas son como rupturas profundas que te dejan sin estabilidad y sin seguridad. Entonces, cuando un creyente tiene su armadura espiritual una grieta, usted no puede tener estabilidad. Usted no puede ganar una batalla porque su armadura está abollada. Entonces, hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos hacer para que nuestras armaduras no tengan grietas. Y lo primero es aprender acerca del cinturón de la verdad. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 14, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces dice, ¿por qué es importante el cinturón de la verdad? Es importante porque dice la palabra en Juan capítulo 8, verso 44, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer cosas malvadas que él hace. Satanás siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Entonces, ¿qué es el diablo? Viene a ser el padre de la mentira. Entonces dice que el enemigo engañó, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, habla de que él engañó a Eva. Y dice que al engañarla, ¿cómo la engañó? Mintiéndole. Y eso hizo que ellos pudieran salir del propósito de Dios. Pero también dice en Apocalipsis 12, 9, esa serpiente antigua llamada diablo, Satanás, engaña al mundo entero. Entonces significa que muchas veces nosotros estamos viendo tanta mentira y tanto engaño, y cuando un cristiano que dice ser cristiano miente, no tiene el cinturón de la verdad bien colocado. Dice que los romanos se sujetaban bien el cinturón para que en el momento del combate no se le cayeran las faldas. Eso dice. Entonces, imagínese si usted no tiene bien asegurado su cinturón, porque siempre dice mentiras, porque nunca habla la verdad, porque siempre engaña. ¿Cómo tiene esa armadura? La tiene abollada. La tiene, esa armadura no puede darle estabilidad a usted. ¿Por qué? Porque hay un argumento. Si la palabra dice que el diablo es el padre de la mentira, ¿qué significa cuando yo miento? Que yo soy el hijo del diablo. ¿Por qué? Porque digo mentiras. Entonces, cuando yo quiero ceñirme, colocarme mi cinturón de la verdad, yo no puedo, no tengo autoridad para poder contrarrestar al enemigo, porque en mi vida hay mentira. Y eso es algo que nosotros debemos despojarnos. Así usted diga, pero la mentira es una mentira piadosa, pero es mentira. Usted está engañando. Usted está diciendo algo que no es correcto. Y a veces cuando usted miente, no se da cuenta que está dañando su armadura. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, dice la palabra, que Jesús es verdad. Dice en Juan capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino y la verdad, dice la palabra. Entonces, si nosotros andamos con Jesús, tenemos que aprender a decir la verdad. Yo no puedo mentir, yo no puedo engañar, yo no puedo por querer quizás tener algo engañar, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a hablar solamente la verdad.
Y cuando nosotros no hablamos la verdad, perdemos nuestra posición de autoridad. Un creyente que no habla verdad pierde su posición de autoridad. Entonces, nosotros necesitamos aprender a no tener tropezones en nuestra vida espiritual. ¿Por qué a veces tropezamos? ¿Por qué a veces caemos? Porque no decimos la verdad, porque no hablamos la verdad. Así usted pierda, usted tiene que decir siempre la verdad. Porque la verdad nos hace libre. La verdad nos ayuda a ser libres. Entonces, cuando usted miente, el enemigo tiene de dónde acorralarlo. El enemigo lo tiene sujetado. ¿Por qué? Porque usted no ha dicho la verdad. Porque usted está mintiendo. Entonces, una persona que habla verdad experimenta libertad total en su vida. Entonces, y a veces cuesta, porque uno dice, si yo digo la verdad, quizás me va a llover, ¿verdad? Entonces uno dice, no, mejor miento. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, pero muchos años atrás, que siempre me acostumbré a decirle la verdad a mi mamá, a pesar de que quizás yo podía ser reprendida. Me acuerdo que me metí en una deuda, conocí a una chica que vendía ropa. Entonces, y ella, primero le compramos, tenía una conserva que también las dos hacíamos eso. Primero le compramos y luego ella dijo, pero si quieren lleven, si quieren lleven. Y ese de llevar, se hizo la cuenta gigantesca. Llegó un momento donde yo, claro, trabajaba y iba y pagaba. Pero ella ya iba a cerrar su tienda y necesitaba que se le pague todo el dinero. Entonces yo tenía una cuenta de ropa de 5,000 bolivianos. De 5,000 bolivianos. La única que me podía ayudar era mi mamá. Pero yo sabía cómo mi mamá se iba a poner. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá. Le dije, mami, ¿sabe qué? Resulta, y le conté, mi mamá me tiró una exhortada de aquellas, me dijo, hay que hacerte una liberación, eso es vanidad, ¿cómo se te ocurre? Y como buena mamá, aquí las mamás, escuchen, como buena mamá llamó al pastor Rómulo y le dijo, pastor, usted tiene que poner en disciplina a su discípula. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo? Porque yo me acuerdo que en esa época el pastor nos ponía a predicar. A su discípula que todo el tiempo usted la manda a predicar y está en pecado, le dijo. Está desobedeciendo. Y yo me acuerdo que estaba en la oficina trabajando. Era joven todavía. Entonces, y el pastor, ¿pero qué pasó, Charito? Y resulta que su discípula tiene una deuda de 5,000 bolivianos por sacarse ropa. Y mi mamá le dijo al pastor, y obviamente el pastor me puso con la pastora en disciplina. Y yo, mamá, ¿pero cómo va a hacer eso? Pero mi mamá, me acuerdo que fue, pagó la deuda, y no terminó su castigo ahí. Ella no me pegó ni nada de esas cosas. Pero yo me acuerdo que yo había juntado mi dinero para ir a Colombia. Mire cómo es uno, ¿no? Había juntado mi dinero para ir a Colombia y me había comprado mi pasaje. Y mi mamá me dijo, tu castigo será que no vas a ir a Bogotá. Pero mami, depende de mi vida espiritual. No me interesa, no me importa. Pero ya tengo mi pasaje. No es no. Vas a aprender. Vas a aprender. Y yo me acuerdo que no fui. Perdí mis $600 de pasaje. No los pude recuperar. Tuve en disciplina por todo eso. Pero yo dije la verdad. Yo dije la verdad. Entonces, y yo me acuerdo que siempre a mi mamá no le mentía. Por más que yo sabía que ella me iba a tratar, que se iba a enojar y que le iba a avisar al pastor Rómulo o a la pastora Alba, yo lo hacía. Entonces, cuán importante es que usted pueda vivir siempre en la verdad. Que usted se acostumbre a decir la verdad y que no mienta. Lo segundo es la coraza de justicia. Dice la coraza de justicia que defendemos nuestra posición cuando nos ponemos la coraza de justicia. Dice en Romanos capítulo 5, vamos a buscar Romanos capítulo 5, verso 1, donde dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos justificados, ¿quién nos justifica? El Señor Jesucristo.
Y cuando viene esa justificación, debemos entender que somos hijos de Dios y que debemos vivir de acuerdo a lo que vive un hijo de Dios, de manera correcta. Debemos aprender a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, no vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros hacemos. A veces podemos venir muchos años a la iglesia, pero nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar no es la misma, quizás no es correcta, no es igual. Y cuando nosotros queremos ganar una batalla, ¿qué sucede? No la podemos ganar. Dice la Biblia en Hechos 19, verso 15, que había un hombre que empezaba a hacer como exorcismos. Y cuando llega, dice que empezaba a hacerse como el que hacía liberación. Y llega un momento donde un endemoniado y le dice, a Jesús conocemos. A Pablo sabemos quién es Pablo, pero tú quién eres. Y dice que se avecinaron encima de él y le dieron una paliza. ¿Por qué? Porque el diablo sabe a quién sujetarse. El diablo nos conoce. La pregunta es, ¿cómo te conoce el enemigo? ¿Como el peleonero? ¿Como la persona que engaña? ¿Como la persona que vive una cosa en su casa y otra en la iglesia? ¿O una cosa en la calle, en el trabajo, en la universidad y en la iglesia todos levantamos manos santas? Pero cuando tenemos un ataque al enemigo y a veces decimos, ¿por qué estamos perdiendo esta batalla? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué el enemigo viene constantemente y me zarandea? Porque no estamos viviendo una vida recta, íntegra delante de Dios. Porque no nos damos cuenta de lo que sucede en nuestro hogar. Cuando quizás el enemigo quiere venir y atacar nuestra casa y nosotros dejamos y somos permisivos con lo que hacen quizás los hijos y permitimos, pero no importa que salga, son sus amigos del mundo, pero no le están edificando para nada. Pero no importa, es que ¿qué puedo hacer, verdad? Y eso no, ahí no puedes ganar una batalla. ¿Por qué? Porque tú estás entregándole al enemigo en bandeja de oro a tus hijos. Yo me acuerdo que a mí mi mamá nunca me dejó ir a cosas que no edificaban mi vida. Jamás. Nunca. Siempre fui bien guardada, se podría decir. Y por causa de eso, yo creo que el Señor siempre trajo bendición sobre mi vida. Pero cuando nosotros somos muy permisivos, como lo era, por ejemplo, Elí, como lo fue también David con sus hijos, fue muy permisivo. Ellos no podían, perdían. Cuando hay mucha permisividad, nosotros no podemos perdemos las guerras, las batallas. ¿Qué sucedió cuando David él mismo se permitió quedarse en su casa? Escuchen, era el tiempo de las guerras. Todos los reyes, dice la palabra, habían salido a la guerra, menos David. Él se permitió quedarse en su casa porque estaba muy cansado. Y el estar en su casa, ¿qué hizo? Que saliera y viera a una mujer, la codiciara, la tomara, la embarazó, mató al esposo de esa persona y que cometió pecado. Y desde ahí ya no tenía el Espíritu de Dios. Ya no había la presencia de Dios en su vida, ya no podía ganar batallas, ya no podía hacer frente al enemigo porque había permitido lo incorrecto en su vida. El hombre conforme al corazón de Dios permitió lo incorrecto. Entonces cuando tú no vives una vida de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que te enseñan en la iglesia, lo que te enseñan en una célula, tú no vas a poder ganar una batalla. Tú no vas a poder triunfar, no vas a poder decir que vives de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque hay un argumento y el enemigo sabe quién es quién. Él sabe a quién se sujeta y él sabe a quién no se sujeta, porque él nos conoce. Pero ¿cómo somos conocidos en el mundo espiritual? Esa es la pregunta. ¿Cómo eres tú conocido en el mundo espiritual? ¿Cómo te conocen en el mundo espiritual? Y eso es algo que nosotros debemos preguntarle al Señor. ¿Cómo soy conocida en el mundo espiritual? Lo tercero es el calzado del evangelio.
el calzado del evangelio. Dice en Efesios 6, capítulo 15, verso 15. Efesios 6, verso 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice que nosotros muchas veces podemos quizás hacer un combate, por ejemplo, de boxeo a boxeo. Podemos quizás podemos correr, pero si nuestros pies no están firmes totalmente, de nada nos sirve. Entonces dice que el calzado del evangelio, viene en Efesios capítulo 6, dice, pónganse el calzado de la paz, dice, de la paz que proviene las buenas noticias del evangelio. Entonces nosotros como cristianos debemos aprender a predicar el evangelio de la paz. Debemos aprender a llevar la palabra de Dios. Podemos tener el don de muchos dones en la iglesia. Podemos saber orar muy bonito. Pero si nosotros no tenemos el calzado del evangelio, que es el llevar el mensaje de esperanza, llevar el mensaje de salvación, de nada nos sirve. Entonces nosotros necesitamos realmente el poder aprender a llevar la palabra de Dios. Pero también dice la palabra que nuestros pies no deben correr a hacer lo malo, que no deben andar en camino de pecadores, dice, que no debemos estar en consejos de malos. Entonces nuestros pies tienen que llevar esperanza, nuestros pies llevan salvación, porque llevamos el evangelio. Pero si nosotros no estamos llevando el evangelio, ¿y qué estamos llevando? Quizás, ¿qué estamos haciendo? Estamos quizás llevando malas noticias, estamos llevando quizás, en vez de llevar la palabra, llevamos argumentos. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos llevando? ¿O dónde estamos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro caminar? ¿Cómo estoy caminando yo? ¿Será que las personas cuando me ven pueden decir, esta persona de verdad es una hija de Dios? O yo tengo que hacer mi presentación, mi currículo, decir, bueno, mire, yo soy Karina Saavedra Jordán, soy casada, soy 12, principal de mi iglesia, pero ¿qué tal si mi vida hablara mejor? Si mis actitudes, si mi caminar, lo que yo hago, hablara por mí. Porque muchas veces nos presentamos nuestro currículum cristiano, pero nuestro currículum no se compara a nuestro diario, a nuestro caminar. Porque la gente dice, pero ¿cómo dice que es cristiano si hace esto? ¿Cómo puede decir que predica la palabra si hace aquello? Entonces nosotros debemos aprender que nuestros calzados no tienen que tener grietas, porque si tienen grietas no habrá estabilidad en nuestra vida. Nosotros no seremos estables, no seremos personas que podamos luchar. ¿Por qué? Porque nuestros calzados están con grietas. Amén. Lo cuarto dice que es el escudo de la fe. ¿Qué hace el escudo de la fe? Dice que el escudo de la fe impide que las flechas encendidas del enemigo lleguen a nuestro corazón. Protege nuestro corazón. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender si nuestro corazón no está protegido, si nuestro escudo está dañado. ¿Y cómo se daña el escudo? Cuando hay un corazón herido. Dice que en la antigüedad los soldados llevaban aceite. Ellos cargaban con aceite. Y ese aceite dice que lo cargaban y empezaban, dice, a frotar, a ungir sus escudos. Porque el cuero tendría a secarse. Dice que el cuero venía y se secaba. Entonces, si el cuero se secaba y venía una flecha, dice que ese escudo empezaba a arderse. Ya no servía, ya no iban a tener protección. Entonces dice que por eso ellos ungían constantemente su escudo para que no quedara seco. Saben que el aceite representa la presencia de Dios, ¿cierto? Representa el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a diario? Ungir nuestras vidas. ¿Y cómo somos ungidos? ¿Viniendo todos los días a que el pastor nos unja la cabeza? No.
en la presencia de Dios. Cuando estamos de rodillas, cuando le empezamos a clamar al Señor que necesitamos el fuego de Dios, que necesitamos el fuego de Dios en nuestras vidas, como lo que cantábamos hace rato. Cuando nosotros sentimos ese fuego, estamos siendo ungidos y viene esa protección para nosotros, viene esa protección para nuestro corazón. Y cuando el enemigo lanza su flecha, no nos puede dañar, no nos puede quemar. ¿Por qué? Porque hay unción, hay protección, el cuero no se ha secado. Y a veces nosotros podemos tener vidas secas donde no está la presencia de Dios. Entonces, cuando hay vidas secas, hay células secas, hay ministerios secos. ¿Por qué? Porque ese soldado ha dejado de ungir su escudo. Entonces, las células ya no son tan atractivas. No hay presencia de Dios. Simplemente es una reunión donde yo comparto, pero no sucede nada. Donde no hay palabra, no hay milagro, no hay transformación, no hay vida. Simplemente es compartir la palabra. Entonces yo creo que es como si estuviera exponiendo un tema. Los que están en la universidad saben que una cosa es exponer y otra cosa es predicar. Porque cuando usted predica tiene que haber presencia de Dios, tiene que haber fuego de Dios. Cuando usted expone no tiene que haber presencia de Dios. Porque usted está diciendo un tema, está hablando de la economía, está hablando de la inflación, está hablando de otras cosas, donde ahí no hay. Pero a veces nos acostumbramos a ser conferencistas en nuestros ministerios y nos olvidamos de ungir nuestros escudos. Nos olvidamos de que nuestros escudos estén completamente llenos de la presencia de Dios. Y por eso a veces nuestros discípulos no vienen a la célula. Porque dicen, pero ¿para qué voy? Si hablan de todo y no hablan de lo que yo quiero escuchar. No hay un mensaje poderoso para mí. Yo quiero algo que cambie en mi vida. Entonces ahí es cuando vemos que poco a poco las células se van secando. Ahí es cuando vemos que poco a poco la vida del creyente se va secando y se va apagando. Y encontramos soldados caídos. Pueden haber muy buenos guerreros, pero porque sus armaduras tienen grietas, ahora están caídos. Pero el propósito del Señor es que esas armaduras hoy sean quitadas las grietas y que usted pueda pararse y pueda ser ungido por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder es el que le dará la autoridad para que usted pueda ganar grandes batallas y pueda tener grandes victorias a favor de su vida. Lo quinto es el yelmo de la salvación. Dice que el yelmo de la salvación tiene dos propósitos. Primero, cubre nuestra mente, cubre nuestros oídos y cubre nuestros ojos. Eso hace el casco, ¿cierto? Protege. Pero lo segundo, dice que el yelmo de la salvación nos coloca como en un lugar de autoridad. Y nosotros tenemos autoridad porque primero Dios nos las da la autoridad. Pero también es porque a alguien nos las delega la autoridad. Entonces, cuando un creyente o un soldado no se sujeta, no puede ir a la batalla. Y a veces nosotros tenemos que aprender a reconocer la autoridad. Y cuando haya autoridad, usted tiene que sujetarse a la autoridad. Una persona que reconoce la autoridad, la busca donde sea, donde vaya. Va directo, sabe quién es la autoridad y empieza a sujetarse, porque sabe de autoridad. Y esa persona puede ganar grandes batallas. Entonces, pero cuando nosotros no nos gusta sujetarnos, y dice la palabra, dice en Proverbios, en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, ¿qué vemos? Que siempre hay una autoridad. Por ejemplo, una persona que es casada, ¿quién es nuestra cabeza? Nuestro esposo, ¿cierto? Pero usted va a decir, pero ¿cómo yo me voy a sujetar a mi esposo? Si mi esposo es una persona que no merece que yo me sujete a él, es malo, renegón, siempre no es detallista, usted puede sacarle muchas cosas.
pero Él es su cabeza. Usted tiene que sujetarse. No sé si las esposas han leído el libro que la pastora nos los delegó en cada consejería, de la esposa que ora por el esposo y el esposo que ora por la esposa. En ese libro dice, ahí habla ella, que aunque tu esposo no se lo merezca, ella decía que ella sentía que su esposo, ella no merecía a su esposo que ella se sujete por cómo era él. Dice que ella era una mujer que le gustaba orar, pero a su esposo no le gustaba orar. Y constantemente ella iba siempre y lo molestaba, que tenés que orar, que tenés que leer, que tenés que esto, y él no lo hacía. Entonces dice que un día ella entró a la presencia de Dios y quiso quejarse, y el Señor le dijo que no hablara mal de su hijo de él. Entonces ella entendió que ella no podía quejarse de su esposo, que lo que tenía que hacer era sujetarse, se lo merezca o no se lo merezca. Sea como sea, él era la cabeza. Y dice que ella dejó de molestar a su esposo para que orara, para que leyera la palabra. Y cuando un día pasaron 2 años, escuchen, mujeres, 2 años, su esposo le dice, ay, yo tengo mi grupo de oración de hombres. Y ella quedó impresionada. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. Ella quería que su esposo hiciera así, rápido, ¿no? ¿Cuántas esposas a veces somos así? Hablamos y queremos que nuestros esposos así, ¿no? Pero no es así. Es en el tiempo de Dios. Yo me acuerdo que cuando leí ese libro, yo voy a cumplir la próxima semana 6 años de casada. Felizmente, gracias a Dios, casada. Y yo, antes de leer ese libro, me acuerdo que yo me creía la esposa perfecta. La que, wow, no, o sea, Rodri se sacó la lotería conmigo. Entonces, y me acuerdo que cuando yo leí ese libro, estaba leyendo, ya iba por la mitad del libro, se levanta Rodri y yo me voy corriendo donde él, le miro a los ojos y le digo llorando, mi amor, perdóname, porque yo siempre creí que yo era la esposa perfecta, pero este libro me mostró que yo no soy la esposa perfecta. Yo te he herido, yo te he lastimado y te quiero pedir perdón. Y mi esposo, que es muy bueno, me dijo, mi amor, tú eres la esposa perfecta. Pero después dijo, gracias, Señor. Entonces, y eso fue lo que sucedió, que nosotros a veces creemos, pero no es así. Necesitamos aprender como mujeres a sujetarnos. Así usted puede ser la más espiritual de su casa y ve que el hombre no es tan espiritual, que no está al mismo nivel, sujétese. Y no hable mal para su esposo. No hable y no diga nada en contra de él en la oración, sino ámelo, bendígalo. Tienen que leer ese libro. Lean ese libro y les va a ayudar bastante. A mí me ayudó muchísimo a cambiar realmente de verdad, a tener otra mirada hacia mi esposo y otro trato. Yo siempre creía que yo era la perfecta, pero ese libro me enseñó que no era la perfecta. Amén. Y el último es la espada del Espíritu. Dice en el verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si se dan cuenta, todas las armaduras que hemos dicho son para defendernos. Pero la espada del Espíritu es la única que se utiliza para atacar. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que podamos aprender Biblia, que conozcamos la Biblia, que sepamos la Biblia. Porque cuando Jesús, por ejemplo, vino a ser tentado en el desierto, ¿cómo le respondía al enemigo? Le decía, escrito está. No le decía, bueno, Satanás, mira, a mí me parece, yo pienso que, bueno, tú te tienes que alejar, ¿no? Porque mira, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios, me envió. No, Él escrito está. Y cuán importante es que nos guste leer la palabra, que aprendamos a leerla todos los días, diariamente. Que podamos hacer el devocional. No sé cuántos están haciendo el devocional que nos han mandado nuestros pastores. Que aprendamos a hacerlo. Porque cuando llega el momento del ataque del enemigo, usted puede atacar con su espada. ¿Cómo está su espada? ¿Será que está afilada su espada?
o está no tan afilada? ¿Será que si viene un ataque del enemigo, usted cómo va a responder? Como una señora que una vez le escuché haciendo guerra espiritual. Yo cuando estaba soltera hacía siempre guerra espiritual porque paraba sola. Bueno, ahora igual lo hago. Pero se escuchaba siempre lo del vecino, lo de al lado. O sea, lo que nosotros hablábamos, ellos escuchaban, y lo que ellos hablaban, nosotros escuchábamos. Y esa señora creo que empezó a tener problemas, no era cristiana. Y un día la escuché haciendo guerra espiritual. Decía, diablo cochino, fuera de mi casa, fuera, fuera, diablo cochino. Y yo le prestaba atención, sos un malo, malvado, inmundo, suelta a mi esposo, suéltalo, suéltalo. Pero ella oraba así porque ella no sabía la palabra. Y yo dije, pobrecita, y empecé a ayudarla a orar, pero yo con versículos porque yo sí conozco la Biblia. Y entonces, pero imagínense cuando usted es atacado, ¿cómo va a atacar? Fuera, Satanás, fuera, fuera, ¿no? No, así el diablo se va a reír. Es con la palabra. Entonces nuestra espada tiene que estar afilada. Y a lo que dice también aquí en Efesios, dice que debemos aprender a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Debemos aprender a orar. Nuestra oración tiene que ser de continuo. Usted tiene que amar la oración, porque cuando usted está todo el tiempo en oración, usted está siendo protegido, protegida por Dios, por su presencia. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cuántos están dispuestos a hacer una guerra espiritual en esta tarde? Amén. Entonces hoy vamos a aprender a hacer guerra espiritual. Póngase de pie, por favor. Padre celestial, Señor Jesús, hoy en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra cumple el propósito por el cual es enviada, Señor. Padre, en esta hora, primeramente queremos pedirte perdón, Señor, porque quizás nuestras armaduras han tenido grietas, porque hemos sido personas que no hemos vivido de acuerdo a lo que dice tu palabra. Hemos mentido, Señor. No hemos tenido, Padre Santo, ese cinturón de la verdad colocado, Señor, en nosotros, porque a veces hablamos mentira, a veces pensamos mentira, Señor. A veces decimos mentira, Padre Santo, pero hoy nos arrepentimos, Señor, en esta hora. Padre, un verdadero hijo tuyo es aquel que se arrepiente de sus pecados, Señor. Y hoy, Señor, nos arrepentimos de no vivir una vida consagrada, Señor. Nos arrepentimos de no vivir de acuerdo a lo que dice, Señor, tu palabra. Nos arrepentimos, Señor, de caminar, Señor, en lo incorrecto, Padre Santo, de no llevar ese mensaje de esperanza y de salvación para aquellos que lo necesitan. Nos arrepentimos de ser indolentes, Señor, de no predicar tu palabra, Señor, de callarnos, Padre Santo. Hoy nos arrepentimos, Señor, porque quizás nuestra vida está seca, nuestro ministerio se ha secado, porque no hay la presencia del Espíritu Santo. Tenemos ese escudo seco, Señor. Padre, hoy perdónanos en esta hora. Perdónanos, Señor Dios mío, en esta tarde. Hoy necesitamos, Señor, sentir que tú traes libertad para nosotros, Señor. Padre, y hoy te pedimos, Señor, que tengamos, Señor, esa sujeción, que esa sujeción pueda ser real, Señor, que donde vayamos podamos reconocer la autoridad, Señor, que podamos tener ese yelmo de la salvación bien colocado, Señor, en nuestra vida. Padre, y hoy, Señor, ayúdanos a amar tu palabra, que podamos leerla, que podamos meditarla, que podamos deleitarnos, Señor, en tu palabra. Padre, en esta hora, Señor, tu palabra dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy nos fortalecemos en ti.
Hoy nos fortalecemos en tus fuerzas, Señor. Hoy nos vestimos, Señor, de las armaduras tuyas. Hoy nos colocamos, Señor, en esta hora, Padre celestial, el cinturón de la verdad. Señor, hoy nos colocamos en esta tarde, Señor, la coraza de justicia. Nos colocamos el calzado del evangelio. Nos colocamos el escudo de la fe. Nos colocamos el yelmo de la salvación. Nos colocamos la espada del Espíritu, Señor. Hoy, Señor, aplicamos el poder de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, Señor. La plenitud de la sangre de Cristo en esta tarde sea sobre toda la iglesia, Padre. Hoy atamos, ligamos y encadenamos al hombre fuerte. Y hoy tú vas a pelear. Hoy tú vas a pelear tu batalla. Hay algo que el enemigo quiere quitarte, quiere arrebatarte, pero en esta tarde tú vas a salir vencedor. Si son tus finanzas, hoy tú le vas a arrebatar las finanzas al enemigo. Lo que por mucho tiempo te ha robado, hoy es el día donde tus armaduras ya no tienen grietas, donde tú no eres un soldado, un guerrero caído. Hoy te levantas porque el poder de Dios viene sobre ti y sopla sobre ti, sopla sobre ti. Hoy atamos, ligamos y encadenamos al hombre fuerte. Hoy atamos todo principado, toda potestad, todo gobernador, toda hueste espiritual de maldad que se mueve en los aires. Hoy atamos los 4 poderes demoníacos, todo espíritu de engaño, de maldad, todo enemigo de toda justicia, todo espíritu de hijo del diablo que vienen a trastornar, que vienen a confundir los caminos rectos del Señor. Hoy en el nombre de Jesús, si tú vas a empezar a marchar, empieza a marchar como un soldado. Empieza a visualizar que estás entrando en una guerra espiritual y ahí está tu bendición, ahí está, mira, ahí está tus finanzas, ahí está tu salud, ahí está tu familia consagrada para Dios. Empieza a marchar, empieza a pelear. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy atamos todo espíritu que ha venido a querer robarse las finanzas de los hijos de Dios. Cuando la palabra dice que bienes y riquezas hay en la casa de un hijo de Dios, y hoy en mi casa no hay bienes y riquezas, pero hoy hay, yo me apodero de esa palabra y suelta, Satanás, suelta las finanzas, suelta la prosperidad, suelta ese espíritu de escasez de tu casa. Se va ahora se va ese espíritu de escasez. Ahora viene la bendición de Dios. Ahora todo espíritu de enfermedad que ha venido a tu casa a atacarte hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, empieza a marchar, marcha. Oh, Sandarabashira, oh, Sandarabakaya, oh, Sharabarabarabarabarabarabarabarabara, oh, Sharabarabarabarabarabarabara, y Sandarabashira, oh, todo espíritu de visión familiar, oh, Sharabarabarabarabara, oh, todo lo que se está robando el llamado en los hijos de los líderes, oh, Sharabaracanta, oh, Sharabarakaya. Ahora caen esos demonios, caen esos espíritus inmundos, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Shandararabakeya, oh, Sarabashira Barakanta, oh, Sharabarabahaya. Hoy hay libertad, hoy hay libertad, hoy hay libertad, hoy hay libertad. Hoy se rompen las cadenas, se rompen los yugos, se rompen las ataduras. Oh, Tarabashira Barabarabarabarabacanta, oh, Salarabashia Hayakanta. Oh, sigue marchando.